Hoy vamos al estudio número 48 del libro de Hechos. Hoy se llama el estudio Elimás el Mago. Y empezamos con el capítulo 13 y vamos a leer el versículo del 1 al 12. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Bien, mis hermanos, pues hemos estado hablando mucho de la iglesia primitiva, cómo inicia, cómo empiezan los problemas, las persecuciones, y pues aquí hoy encontramos a un personaje que quizá muchos no lo conocen o no han oído hablar de él, ni lo que hizo en su época. Algunos ni siquiera conocían su nombre quizá, pero aunque muchos no conocen su nombre ni lo que hizo, muchos, sin conocerlo a él, están haciendo lo que él hizo. ¿Y por qué digo que muchos lo están haciendo? Porque son una viva imagen de este Elimás el mago. Así que el tratar de que el mundo no conozca el verdadero evangelio, sin importarles que haya portadores de la verdad del evangelio, son aquellos que están siendo igual a Elimás el mago. Había portadores de la verdad como Pablo, Bernabé, Juan Marcos y muchos más de los que se están nombrando aquí arriba, pero también estaba el lado contrario, que era el portador de la mentira, el portador de la falsedad. Así que hoy voy a dividir el estudio en varias partes, y entre ellas quiero hablar primero de los portadores de la verdad. Y ya después vamos a enfocarnos más en Elimás el mago y qué es lo que hacía él. Y en el versículo del 1 al 3 encontramos algo muy importante, que Dios, independientemente de dónde venga la gente, Dios los va a usar a cada uno de los llamados. No importa, aquí hablando de México, no importa si somos de Zacatecas, de Puebla, de México, de Chihuahua, de donde seamos, Dios siempre nos va a unir con un propósito: ser portadores de la verdad.
Y por eso es que creemos y confiamos que la Iglesia Universal está unida y está conformada por miles de personas que son de diferentes etnias, de diferentes ciudades, de diferentes países. Y aquí vemos como número 1 al Espíritu Santo obrando en el camino de la verdad, escogiendo y enviando a hermanos a predicar el verdadero evangelio. Entre ellos vemos a Bernabé, a Saulo y también vemos a Juan Marcos. Estos 3 de los cuales ya hablamos en el estudio anterior, que fueron enviados, fueron llamados, pero también lo más importante es que fue el Espíritu Santo de Dios el encargado de hacer ese llamado y ese enviar a estos hermanos, con el propósito de que se predicara la verdad del evangelio, ya que no nada más Elimás el mago estaba en contra de la verdad, sino también recordemos que los romanos, los judíos se levantaron en contra del verdadero evangelio. Así que encontramos cómo el Espíritu Santo manda a Bernabé y a Saulo al primer viaje misionero de la iglesia primitiva. Y de esta manera, al enviarlos a ellos, se marca el salto del evangelio local a un movimiento global. O sea, primero que fue, se empezó a predicar el evangelio en Jerusalén. Después empezaron por medio de la persecución a extenderse un poco más. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo de Dios, o Dios a través del Espíritu Santo, les dice: ahora apártenme a Saulo y a Bernabé para enviarlos todavía más allá a seguir predicando el evangelio. Y de esta manera inician los viajes misioneros de la iglesia primitiva. Y esto es importante que encontremos también que dentro de esa enviada o ese envío de los primeros misioneros se necesitaban 3 puntos principales para estos hermanos, para que pudieran seguir predicando la verdad independientemente de aquellos Herodes o aquellos Elimás que se levantaran en el camino. Y estos puntos fundamentales para el cristianismo nos llevan hasta el día de hoy también. O sea, no nada más en el tiempo de la iglesia primitiva, sino hasta el día de hoy nosotros tenemos ese compromiso y debemos respaldarnos con esos 3 puntos fundamentales. Una es el valor. Si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios y estamos dispuestos a servirle al Señor, Dios nos va a dar el valor para predicar en medio de la oposición. Si nosotros no tenemos el valor para predicar el verdadero evangelio, ¿qué es lo que va a suceder? Lo vamos a ir cambiando, lo vamos a ir mezclando, le vamos a ir metiendo levadura a un grado de que al rato se olvida el verdadero evangelio. Y esto del valor no nada más lo vemos en Saulo, no nada más lo vemos en Bernabé, sino que lo vemos en todos los verdaderos cristianos. Hay mucha gente que sigue recordando a los hugonotes, que sigue recordando a aquellos hermanos cuaqueros, aquellos hermanos que verdaderamente estaban dispuestos a dar su vida con valor, pero con la finalidad de defender el verdadero evangelio. Entonces, si no hay valor de parte de Dios para sus ministros, para sus misioneros, para aquellos que predican el evangelio, la obra no va a permanecer. Otro punto fundamental es la obediencia. Si nosotros que conocemos la verdad no somos obedientes en
predicar la verdad, en obedecer la verdad, en vivir la verdad, entonces no vamos a ser obedientes al Espíritu de Dios, no vamos a ser obedientes a la palabra de Dios, no vamos a ser obedientes al mandato de Dios de ir y predicar el verdadero evangelio a todas las naciones. Y aquí vemos entonces a Saulo y a Bernabé escogidos por Dios, y Dios dándoles el valor, dándoles obediencia verdadera, y la última, que es fundamental, la unidad de la iglesia. Porque si la iglesia no está unida, si la iglesia no es obediente, si la iglesia no tiene valor, la iglesia no es la iglesia verdadera, y es una congregación o es una iglesia que se ha levantado por medios humanos. Entonces la iglesia es importante que esté unida para que de esta manera pueda enviar a los líderes sin importar sus lugares de origen. En el tiempo de la iglesia primitiva y en este tiempo donde el Espíritu de Dios decide enviar gente, nos muestra algo muy importante también, que hay gente de cualquier parte del mundo que tiene la posibilidad, si Dios lo escoge por pura misericordia, para predicar la verdad del evangelio. Entonces la iglesia primitiva y la iglesia universal y la iglesia verdadera no se compone únicamente de mexicanos, y Dios nos los muestra desde el principio en la iglesia primitiva. Encontramos a Bernabé, que era de Chipre, Simón, que era de África, Lucio, que era de Cirene, y también encontramos a Saulo, que era de Tarso, además de Manaén, el que fue criado con Herodes. Al decir que fue criado con Herodes, quiere decir que él traía un rastro de romanismo, mas sin embargo, cuando Dios nos escoge, nos quita toda esa etnia o todas esas tradiciones o todas esas costumbres y nos guía hacia la verdad del evangelio. Ya no soy de tal lugar, ahora soy de Cristo. Ya soy del Salvador, pero no porque viva yo en el Salvador, sino que le pertenezco al Salvador, que es Jesucristo nuestro Señor. Ya no es Saulo de Tarso, ya no es Lucio de Cirene, ya no es Bernabé de Chipre, sino ya son hermanos en Cristo, que nos une un solo objetivo: predicar la verdad del evangelio y defender la verdad del evangelio, porque Dios nos ha dado el valor, la obediencia y la unidad de unos con otros. Así que a Dios no le interesa de dónde eres, a Dios no le interesa de dónde vienes, incluso no importas el barrio de donde vengas. Cuando Dios nos llama es porque Dios nos va a utilizar como hermanos unidos en el evangelio. Oye, que tú eres de tal país, sí, pero somos hermanos en Cristo. Oye, que tú eres de tal barrio, de tal ciudad, de tal colonia, sí, pero lo que nos une es el Espíritu Santo de Dios. Esto va más allá de las diferencias culturales, de las diferencias sociales, porque mucha gente defiende más su cultura, su lugar social, o defiende sus costumbres o su estado, en lugar de defender lo que debemos de defender, que es la dirección del Espíritu Santo de Dios, o la verdad de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces ya todos tenemos un solo objetivo, una sola mirada, un solo deseo: que la gente no perezca, que la gente no se pierda, sino que vayan al conocimiento de la vida eterna. Así que aunque se encuentre uno con varios Herodes, con varios Elimás, ellos o nosotros, los que hemos sido llamados, vamos a permanecer fieles, no por nuestras fuerzas, sino porque el Espíritu de Dios, Él es el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos lleva de la mano.
Y ahora sí, ya conociendo a los verdaderos hermanos en Cristo, podemos ir a conocer ahora a Bar Jesús. Bar Jesús o Elimás. ¿Quién es Bar Jesús? ¿Quién es Elimás? ¿Por qué es tan importante en la iglesia primitiva el nombre de este personaje si era enemigo de la palabra de Dios? Por eso exactamente, mis hermanos, porque vemos la oposición. Ya no nada más vemos la persecución por medio de los judíos, por medio de Herodes, por medio de los romanos, sino ahora vemos la oposición. Y es importante que entendamos que este hombre, Bar Jesús o Elimás, que viene siendo la misma persona, era judío. Elimás era judío, o sea, no era cualquier persona, era un hombre que conocía de Dios. Quizá no conocía mucho de Cristo, pero sí conocía de Dios, y él había sido criado como un judío, al grado que el nombre Bar Jesús es el que camina con Dios. Entonces Bar Jesús es el que camina con Dios, pero Pablo lo confronta y le dice: tú eres hijo del diablo. O sea, tú no eres hijo de Jesús, tú no eres hijo de Dios, sino eres el hijo del diablo. Qué fuerte es cuando escuchamos eso, ¿no? Yo a lo mejor digo: ay, tengo un nombre bíblico, sí, pero tus hechos son de un hijo del diablo. Entonces no tiene que ver tanto el nombre, ¿sí? Me puedo llamar David, me puedo llamar Adonai, me puedo llamar Josué, o me puedo llamar Jesús, pero si estoy caminando en contra del Señor, pues no importa el nombre, sino importan mis hechos. Y aquí es el mismo caso con este hombre Elimás, que significa también como enemigo de Dios o falso profeta, y su nombre correcto o su nombre verdadero era Bar Jesús. Bien, dice en Hechos capítulo 13 versículo 6, después de hablar de él un poquito, dice: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. ¿Quiénes fueron? Los hermanos, entre ellos los que fueron escogidos por el Espíritu Santo de Dios, que son Bernabé, Saulo y Juan Marcos, que se unió con ellos. Dice: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Y el escritor del libro de Hechos, que la mayoría creemos que es Marcos, Juan Marcos, dice: falso profeta. Es importante que entendamos que desde que lo encontraron, no nada más se dieron cuenta que era un mago, que era un judío, que se llamaba Bar Jesús, sino reconocieron que era un falso profeta. No importa cómo te vistas, no importa lo que hables, tus hechos muchas veces muestran que eres un falso hermano, un falso profeta, un falso siervo, un falso hombre que por más que se diga seguidor de Dios, sus hechos muestran que es falso. Bar Jesús, también llamado Elimás, se conoce que fue un hechicero, un falso profeta, y aunque no conocía muy bien a Jesucristo, su trabajo, porque él tenía un trabajo también, Elimás, era desviar a los seguidores del Dios verdadero. Ese era su trabajo, por medio de sus magias, por medio de sus hechicerías, por medio de su palabrería. Su trabajo principal era desviar a los seguidores del Dios verdaderos, y por eso estaba con Sergio Paulo. Se da cuenta que Sergio Paulo quería escuchar de la palabra de Dios, y él tenía que trabajar en desviar a Sergio Paulo, el cual era su jefe inmediato. Bar Jesús o Elimás, quiero que cuando yo diga Bar Jesús o diga Elimás, recuerden que es la misma persona, ¿sí? Este hombre intentó alejar del mensaje al gobernador Sergio Paulo en Chipre,
Y podríamos decir, bueno, pero ¿qué le afectaba a él el que no conociera al Dios verdadero Sergio Paulo? Claro que sí le afectaba en caso de que se convirtiera o en caso de que escuchara. Recordemos que Bar Jesús trabajaba bajo el mandato de Sergio Paulo. Entonces, si Sergio Paulo llegaba a convertirse, ¿qué es lo que iba a suceder? Descubrir que Bar Jesús o Elimás era un falso profeta. Así como Pablo reconoció que era un falso profeta, Bernabé y Juan Marcos, también él sabía que su trabajo, sus dineros que recibía por medio de Sergio Paulo, podrían verse minados. Así que Elimás, por medio de engaños y usando sus malas artes mágicas del misticismo, manipulaba a quienes buscaban la verdad, entre ellos el procónsul. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que la gente que se dice creyente en Dios no siempre es verdadera. Que también mucha gente está yendo en pos de predicar un evangelio diferente buscando ganancias deshonestas. Y es lo que estaba haciendo Bar Jesús o Elimás, tratando de manipular con sus artes mágicas la verdad del evangelio para ganar o tener ganancias deshonestas. Bar Jesús se encargaba, o Elimás, se encargaba de pervertir los caminos rectos, manipulando la verdad del evangelio. ¿Cómo la manipulaba? Por medio de dogmas modernos, de charlatanería o filosofías superficiales y huecas. Esto, mis hermanos, no es algo de ese tiempo. Si nosotros nos damos cuenta, también en el Antiguo Testamento ya existían Elimás, ya existían Bar Jesús, ya existían Herodes, no con ese nombre, pero siempre hay opositores de la palabra de Dios. Y si nos venimos al día de hoy, a lo actual, seguimos viendo lo mismo. Gente que promete soluciones mágicas, gente que te llega a vender ahora aceite ungido. Ya te viene y te dice, mira, es que si vas con el pastor, él tiene el poder para sanarte. Y hay tantas y tantas artes mágicas, entre comillas, para que la gente sea desviado del verdadero evangelio. Entonces, ¿qué es lo que se hace Elimás o Bar Jesús? Es buscar desviar la mirada de la verdad a cualquiera que se acercaba a él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se encuentran Saulo de Tarso, se encuentra con Bar Jesús o Elimás, y de pronto, pues Saulo se da cuenta que es un falso hermano, un falso profeta, un falso hijo de Dios. O sea que no es hijo de Dios, sino hijo del diablo. Así como en los tiempos de la iglesia primitiva, hoy encontramos en el mundo, en la búsqueda al mundo, hoy encontramos al mundo en la búsqueda también de la supuesta verdad, pero no quieren la verdad. Y ahí encontramos también a esos gurús, a esos hechiceros, a esos falsos maestros, disfrazados de profetas, disfrazados de pastores, disfrazados de apóstoles, engañando a la gente para que no conozcan la verdad del evangelio. Así que el hombre común, ahora sí que es normal que vaya a esos lugares. Porque a lo mejor ustedes podrían decir, bueno, pero ¿cómo es que no se dan cuenta del engaño? Número 1, no se dan cuenta del engaño porque no han nacido de nuevo. Número 2, porque están cegados. Número 3, porque ellos están buscando una solución rápida y segura y que no los comprometa. Si se acuerdan del valor, la obediencia y la unidad, entonces la gente que busca ese tipo de religiones, ese tipo de hombres como Elimás el mago, es porque no quiere compromisos. No necesita buscar la verdad verdadera
¿Por qué? Porque no quiere un compromiso con Cristo. ¿Y por qué no quiere un compromiso con Cristo? Porque no conocen al Dios verdadero, no conocen a Cristo y por lógica van a seguir buscando aquí y allá siempre algo que los haga sentirse bien. El hombre natural o el hombre común, es importante que entendamos, o si es que ya lo recordamos un poco, el hombre por naturaleza tiene un vacío espiritual. Recordemos que todos nacemos muertos espiritualmente, pero también nacemos con esa necesidad de llenar ese vacío. O sea, nadie nace lleno del Espíritu Santo. Nadie nace vivo en el Espíritu Santo o espiritualmente. Entonces tiene esa necesidad de llenar ese vacío. Por eso es que los hace vulnerables a los falsos maestros sin escrúpulos, porque les prometen una llenura o un llenar sus vacíos por medio de artilugios, por medio de mentiras, por medio de decretos, por medio de la ahora mal llamada teología de la palabra, o el amor a la palabra más bien, donde la gente cree que por medio de la palabra van a lograr sus objetivos. Si yo decreto que hoy me va a ir bien, me va a ir bien. Si yo decreto que hoy voy a tener trabajo, voy a tener trabajo. Si yo decreto que voy a tener un buen matrimonio, voy a tener un buen matrimonio. Le dan más valor a la palabra del hombre que a la palabra de Dios. Y eso los hace fáciles presas para esa gente sin escrúpulos o líderes que buscan el control y el lucro personal por encima del verdadero evangelio. Por eso vemos llenas las congregaciones, llenas las religiones de tanta gente engañada, y la gente que va llegando al evangelio verdadero dice: ¿por qué hay tanta gente allá y aquí no? ¿Por qué? Porque son pocos los escogidos, porque son pocos los verdaderos hermanos, y son muchedumbres, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Entonces muchos están caminando conforme a sus deseos o necesidades emocionales en lugar de sus deseos y necesidades espirituales, porque para eso se necesita el verdadero arrepentimiento. Y es lo que estaba sucediendo con Elímas. Elímas estaba aprovechando de la ceguera espiritual y el materialismo de sus oyentes, creyendo que la solución iba a ser el dinero. Si le doy dinero a Elímas, Elímas me va a dar palabras que van a confortar mi alma, voy a estar tranquilo y voy a vivir en paz. Mucha gente es lo único que quiere escuchar. Y por eso están dispuestos a dar sus diezmos, a dar sus ofrendas, a dar sus primicias, a dar y dar y dar y dar, creyendo que con dinero van a lograr esa paz que necesitan. Mas sin embargo, nunca la van a encontrar. Pero hay algo importante también en esta historia que estamos viviendo, que Sergio Paulo, el jefe de Elímas, era diferente. No porque dijéramos que Sergio Paulo era desde el principio diferente, sino que Dios puso los ojos en Sergio Paulo. Si Dios no hubiera puesto los ojos en Sergio Paulo, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera seguido creyendo en Elímas el mago. Mas sin embargo, como Dios lo escoge, entonces encontramos que este hombre estaba deseando buscar y conocer la verdad. Y lo encontramos en el versículo 7 en adelante, que dice: estaba con él, con Bar Jesús, el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios,
pero les resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Si ustedes se dan cuenta, Dios lo llama varón prudente y deseoso de oír la palabra de Dios. Yo no sé si a ti te sucedió que al principio como que no querías escuchar la palabra de Dios, pero llegó un momento en que empezabas a tener esa necesidad. Todavía sin Cristo tenías la necesidad de conocer de Dios y te ibas a tu religión, buscabas en otros lados, pero siempre querías conocer más de Dios. Lo malo es que pues siempre había un Elimás que te estaba desviando hacia una religión incorrecta. Pero tu deseo de conocer la palabra fue lo que puso Dios en ti para que llegaras un día a la verdad. Pero los Elimás siempre van a estar atacando. Y esto pasó igual con el procónsul Sergio Paulo. Aunque Pablo y Bernabé llegaron y empezaron a predicar la verdad del Evangelio, cuando llega la palabra o el conocimiento de Saulo y de Bernabé a Sergio Paulo, entonces él los manda a llamar. Y ahí viene la confrontación. ¿Por qué? Porque Elimás se concentraba en desviar al procónsul y Bernabé y Saulo iban a llegar con la verdad. Algo que iba a resultar en un choque tremendo. El gobernador en medio y de un lado las falsas magias o las artes mágicas falsas, las falsas profecías, y del otro lado la verdad del Evangelio. Entonces aquí encontramos a dos personajes que hasta el día de hoy está sucediendo. Aquel que no quiere que conozcan la verdad del Evangelio y aquellos que nosotros somos los que nos ocupamos en que la gente conozca la verdad. Que conozca la verdad del Evangelio. Y yo por eso lo he dicho, utilicemos las redes, mis hermanos, para que la gente conozca la verdad del Evangelio. Y yo tengo la verdad, si yo conozco la verdad, voy a encargarme de que la gente sepa que hay un lugar donde se predica la verdad del Evangelio. Hace unos días, haciendo un paréntesis, hace unos días estaba yo escuchando a unos pastores peleándose en nombre de otros pastores, y no que nosotros sí tenemos la verdad, no que ellos tienen la verdad, que lo que debería de prevalecer es el amor, que porque todos somos hermanos en Cristo. En lugar de estar predicando la verdad del Evangelio, se están encargando de estarse contrapunteando, peleándose unos a otros. Bueno, si yo digo que tengo la verdad, voy a demostrarlo con mi manera de vivir, con mis hechos, mostrando la palabra de Dios sin temor alguno. Y es lo que sucedió con Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo estaban seguros de que Elimás era un falso profeta, estaban seguros de que Elimás era un hijo del diablo, y Saulo de Tarso, así como lo conocemos de aguerrido, no tuvo temor de confrontarlo. O sea, no tuvo temor de decir, tú estás falseando la verdad, tú estás diciendo mentiras, tú eres un hijo del diablo. No es que nos vamos a dedicar a estar atacando a los demás, mis hermanos, sino lo que tenemos que hacer es que prevalezca la verdad en medio de la mentira. Elimás no estaba dispuesto a que el procónsul abriera los ojos o fueran abiertos sus ojos, y Saulo de Tarso y Bernabé estaban dispuestos a predicarle la verdad del Evangelio. ¿Quién iba a triunfar? Únicamente Dios y el Espíritu Santo, porque aunque los dos estaban haciendo su trabajo, el que tiene la última palabra es Dios. Así que nosotros debemos de seguir predicando, predicando y predicando y predicando, y el último que tiene la palabra es Dios. Saulo peleó la batalla, él predicaba la verdad, Elimás estaba haciendo su trabajo, pero el procónsul en Chipre deseaba conocer las enseñanzas de Dios. O sea, Dios lo estaba llamando. El procónsul dejó de escuchar a Elimás y empezó a escuchar
a la palabra de Dios. Pero tenía que suceder algo importante para que el procónsul se diera cuenta que verdaderamente Saulo y Bernabé traían la verdad. ¿Y cómo tenía que ser? A través de un milagro. Ese milagro, que quede bien claro, mis hermanos, los milagros no siempre son para conversión. Esto es un caso excepcional. Esto es un caso que puede llegar a suceder. Mucha gente se puede convertir a Cristo por medio de un milagro si a Dios le place de esa manera. Dios utilizó el milagro que hizo Pablo con Elimás para que el procónsul se convirtiera. Entonces, cada vez que nosotros confrontamos a un falso pastor, un falso profeta, cada vez que sacamos a la luz las mentiras que predican muchos, nosotros debemos de tener la fe y la esperanza en que Dios va a obrar en esas personas que reconozcan que es falso y puedan llegar al conocimiento de la verdad. Y es lo que hizo Saulo de Tarso. Confronta a Elimás, lo confronta de una manera con seguridad y valor para que Dios hiciera la obra de la cual hizo que este procónsul cayera rendido a los pies de Cristo. Vamos a leer del 9 al 11 de Hechos 13 para que veamos todo lo que sucede antes de que el procónsul se convirtiera a Cristo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en Elimás, el mago, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad. Fíjense bien, no es de engaño ni de maldad, sino de todo engaño y toda maldad. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. O sea, Elimás el mago no era cualquier personaje, mis hermanos. Elimás el mago no nada más andaba tratando de engañar a algunos, sino él estaba utilizando todas sus artimañas para desviar la verdad del evangelio. Y es lo que sucede con muchos falsos maestros. Utilizan todas sus artimañas y llegan a decirle a los que predicamos la verdad del evangelio: mentirosos, ahora resulta que ustedes tienen la verdad, ahora resulta que ustedes son esto. Nos llaman opresores, nos llaman estrictos, nos llaman etcétera, etcétera y etcétera. ¿Por qué? Porque ellos utilizan todo engaño, toda maldad, y todo es en contra de la justicia de Dios, o la justicia o la verdad. Y le dice así: no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. O sea, ¿acaso nunca te vas a detener de estar torciendo los caminos rectos del Señor? ¿Acaso nunca te vas a cansar? Y nosotros lo vemos ahora, mis hermanos, como en lugar de que se arrepientan los falsos profetas, no, al contrario, siguen buscando otros caminos con tal de desviar más a la gente. Y le dice en el 11, ahora pues he aquí la mano del Señor. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de darle la gloria a Dios, siempre a Dios? Aquí Saulo de Tarso dice una palabra muy importante: la mano del Señor está contra ti. O sea, no dice yo decreto, yo te envío, yo te mando la maldición de Tutankamón. No, mis hermanos. Aquí Saulo le da la gloria a Dios, lo que no hizo Herodes, y le dice: he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Esta palabra por algún tiempo, mis hermanos, nos lleva a lo que muchos pensamos, creemos y confiamos en que Elimás el mago al final se convirtió a Cristo. Porque dice que nada más fue por un tiempo ciego.
no está ahí, no hay una seguridad, sino que esto nos muestra que probablemente se convirtió a Cristo. Y dice la palabra en el mismo 11, dice, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Dios, esto es importante que lo aprendamos, mis hermanos, en esta historia de Elimás. Entre más te pones en contra de Dios, Dios va a cegar más tu entendimiento. Va a llegar un momento en que tú crees que estás haciendo las cosas conforme a Dios. Tú crees que las cosas que estás llevando a cabo son reales o verdaderas, o que Dios te respalda. Por eso, mis hermanos, nunca confiemos en nuestra propia prudencia. Nunca digamos, ¿sabes qué? Es que yo estoy bien, el que está mal es fulano. No, vamos a la luz de la palabra. Vamos a la luz de nuestros frutos. Vamos a la luz de lo que estamos hablando. Tiene que coincidir con nuestros hechos y con la palabra de Dios. Si no están unidos, ¿se acuerdan de la unidad? Valor, obediencia y unidad. Si no están unidas estas tres cosas, la palabra, mis hechos y lo que yo predico, lo que yo hablo, no estamos bien concertados, mis hermanos. Y muchas veces decimos, es que yo sí soy cristiano. ¿Y por qué no vives como cristiano? ¿Y por qué no obedeces la palabra de Dios? Entonces es importante esto. Y es lo que sucede no nada más con Elimás, el mago, sino con muchos que se dicen cristianos y que están en la verdad del evangelio. Empiezan bien, pero se van desviando poco a poco y empiezan a cegarse, a entorpecerse, a equivocarse. Y dicen, pues yo digo que es así y así es. Y te dicen, oye, pero ¿dónde dice en la Biblia? Yo no sé dónde diga en la Biblia, pero yo lo digo porque yo creo que soy cristiano y porque yo creo que estoy bien y yo creo que es lo correcto. Y de pronto la Biblia te muestra que no es. Por eso es tan importante ir al consejo de Dios, por eso es tan importante conocer las Escrituras, porque yo me tengo que defender conforme a las Escrituras. Yo tengo que hablar a la ley y al testimonio. Siempre tiene que ser así. Si yo empiezo a desviar la palabra, empiezo a caer en una ceguera. Y esperemos que sea temporal y no permanente. Así que, mis hermanos, vemos en este caso la verdad y la mentira. La verdad y la mentira, la cual es un tema sin fin. Nunca vamos a parar, siempre vamos a ver este tema sin fin en cuestión del evangelio. Mas, sin embargo, siempre habrá un resultado. Pablo y Bernabé representan la verdad, Elimás representa la mentira y siempre va a haber un resultado, ya sea que te vayas a la mentira y termines en condenación o que verdaderamente creas al evangelio, camines conforme al evangelio y vayas caminando siempre de la mano de Dios. Y esto es lo que pasó con este hombre, el cual Sergio Paulo, el cual creyó al verdadero evangelio. Así que vemos a Pablo con la autoridad que Dios le ha dado, cómo confronta directamente el engaño de Elimás y guiado por el Espíritu Santo y respaldado por el Señor, queda ciego temporalmente. ¿Fue el poder de Pablo? No. ¿Fue Pablo el que decretó la ceguera? No. Pablo le dio la gloria y la honra a Dios para que Elimás quedara ciego temporalmente. Así que la verdad llega de una manera tan contundente, mis hermanos, que no hay manera de objeción. Cuando tú predicas la verdad con tus hechos, con tu palabra y respaldado con la Biblia, entonces va a llegar contundentemente y la gente guarda silencio. La gente ya no tiene manera de defenderse.
y va a querer buscar de otra manera, pero Dios va a tapar las bocas y va a dejar ciegos a aquellos que quieren defender sus mentiras. Si no se arrepienten, esa ceguera no va a ser temporal. Así que Dios usa la ceguera de Elimás para quitar el velo espiritual del procónsul, el cual al presenciar la intervención divina y escuchar la doctrina, termina creyendo en el Señor. Por eso es que les digo que tengamos cuidado de los milagros. No siempre el milagro va a ser conversión, pero sí muchas veces Dios utiliza ciertos milagros para que haya conversión. Yo creo y pienso que cada uno de ustedes ha vivido un milagro donde Dios les ha demostrado la verdad del Evangelio. En el caso mío podría ser pues mi matrimonio, que es lo más físico, lo más visible, que se vio cómo Dios transforma nuestro matrimonio. Mi esposa y yo somos transformados y ese milagro nos hace reconocer la verdad del Evangelio. Muchos ahorita están viviendo un falso evangelio donde sus matrimonios no han sido transformados. Sus matrimonios siguen igual. Independientemente si uno de los dos es inconverso, debe de haber un cambio en los matrimonios. Debe de haber un cambio en las familias, debe de haber un cambio en las vidas, mis hermanos. Si no está sucediendo eso en tu casa, entonces a lo mejor tenemos un Elimás en la casa en lugar de un Saulo o un Bernabé. Por eso es importante saber quién soy. ¿Soy Elimás el mago o soy Bernabé o Saulo? Tengo que ver cómo está mi caminar, mi vida y todo mi entorno en cuestión de la verdad del Evangelio. Dice en el versículo 12, ya casi para terminar: entonces el procónsul, viendo lo que sucedió, lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Si ustedes se dan cuenta, él creyó, pero por medio de la doctrina del Señor. No vio y creyó por medio del milagro. Es importante que quede bien claro esto y la Escritura lo aclara. No fue por el milagro, no fue por lo que vio, sino porque la doctrina del Señor fue lo que confirmó que todo lo que se había hecho fue por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros le damos la gloria a Dios, cuando nosotros predicamos la verdad del Evangelio, la verdadera doctrina del Señor, va a haber conversiones verdaderas. De esta manera entendemos que los milagros y la doctrina no es lo que convierte a las personas. Son importantes porque cada vida transformada es un milagro. Cada vida convertida es un milagro. Cada vez que tú resucitas, cada vez que alguien resucita por medio de la palabra de Dios es un milagro. Y no estoy hablando de resurrección física, sino de la resurrección espiritual o del nacimiento nuevo. Cada vez que alguien nace de nuevo, es un milagro, mis hermanos. ¿Y cómo nacen de nuevo? Por medio de la doctrina. Entonces, no siempre el milagro físico es lo que hace la conversión, sino el milagro que Dios hace dentro de nosotros. Así que eso no es lo que convierte a las personas, sino que Dios usa los milagros y la doctrina para que la conversión sea verdadera, como en el caso de Sergio Paulo, el procónsul. Y ya ahora sí, para terminar, quiero dejar unas pequeñas enseñanzas. Los Elimás, punto número 1, los Elimás siempre intentarán apartar a cualquier persona de la verdadera fe. Y cuando digo cualquier persona, no nada más estoy hablando de los inconversos, aún de los verdaderos hermanos en Cristo, también seremos atacados
por Elimás el mago. Los Elimás el mago, los magos, no les importa en absoluto si tú eres verdadero hijo de Dios. Los Elimás el mago o los magos siempre van a tratar de desviar aún al más fiel hermano en Cristo. O sea, que no creas que porque tú eres verdadero hijo de Dios no vas a ser atacado por Elimás el mago. Claro que sí, y vas a ser atacado aún más que los inconversos. ¿Por qué aún más? Porque es el trabajo de los siervos de Satanás. El trabajo de los siervos de Satanás es hacerte salir del camino. Y si no, pregúntenle a nuestro Señor Jesucristo. Si verdaderamente eres hijo de Dios, lánzate al vacío y a ver que los ángeles te sostengan. Si verdaderamente eres hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan y ya de esa manera voy a creer que eres hijo de Dios. Si tú te humillas delante de mí, yo te daré todo el poder. Mis hermanos, Elimás el mago siempre está trabajando para que nosotros nos desviemos de la verdad. Nada más que los verdaderos hijos de Dios nunca nos desviaremos de la verdad. Siguiente punto. El poder del Espíritu Santo siempre terminará con las artimañas de los de Elimás. Siempre va a salir a la luz las artimañas o las mentiras de Elimás, los magos, ya sea aquí o en el día del juicio. Porque a lo mejor probablemente se mueren y nunca descubrieron que eran falsos. Pero delante del Señor va a decir, apártate de mí, obrador de maldad. Siguiente punto. Los Elimás no cesarán de trastornar los caminos rectos del Señor, pero confiemos, Él dará la paga justa a cada uno según sus obras. Podrá decir el Elimás, mira, yo soy verdadero, no, yo sí soy hijo de Dios, mira, sígueme a mí, yo sí te voy a dar la verdad, mira, no sigas a Saulo, no sigas a Bernabé, sígueme a mí, yo te voy a dar riquezas, te voy a dar matrimonios buenos, te voy a dar mucha felicidad. Cuidado, mis hermanos, porque al final tendrán la paga justa por su pecado, por sus obras. Así que cuidado de no ser engañados por los Elimás. Y también es importante aclarar que los Elimás no siempre trabajarán abiertamente. Siempre van a andar encubiertamente. Van a traer rostro de piedad, vestiduras de santidad, van a parecer verdaderamente hermanos, mas sin embargo Dios siempre los va a confrontar y va a decir, él es un falso profeta. Así que, mis hermanos, nosotros no debemos descuidar nuestra relación con Dios, con nuestro Creador, porque siempre va a haber un Elimás que se va a aprovechar de ese pequeño tropiezo para que caigas totalmente. Así que debemos de ¿qué? Como dice Filipenses, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No porque la vayamos a perder, sino porque el Elimás que está cerca de ti siempre va a tratar de hacerte caer en las redes del enemigo que es Satanás. Así que, mis hermanos, nosotros debemos de ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, llenas de Bar Jesús o de Elimás, los magos y los falsos profetas. Siempre debemos de estar asidos a la palabra de vida para que en el día de Cristo, dice Pablo en Filipenses 2:16, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Yo no sé tú qué quieras hacer al final del camino, llegar a la gloria del Señor o llegar a la condenación. Pero si tú quieres llegar a la gloria del Señor, no dejes que Elimás, el mago, te engañe con sus astucias y con sus falsedades. Y recordemos
que nosotros únicamente adoramos al Dios verdadero. Que los demás no quieren adorar al Dios verdadero es asunto de ellos, van a entregar cuentas, pero nosotros que lo conocemos de verdad, vamos a seguir en el camino de la verdad, como Saulo de Tarso, como Bernabé, como Juan Marcos, como todos aquellos hermanos de la iglesia primitiva que aún en medio de la persecución, aún en medio de la confrontación, estuvieron con ese valor unidos al Señor, con esa obediencia unidos al Señor y con esa unidad en la iglesia para que nada los desviara del camino de la verdad. Vamos a orar, mis hermanos.